¿Y ahí me escuchan? ¿Y ahora me escuchan? ¿Y ahora no me escuchan? Sí, profe. Ahí está. Ah, pero que dice que no hay un video que no se puede ver. ¿Qué onda? No importa, después vemos. Sí, ahí. No, seguí a ver. A ver, está. Hasta ahí, ¿sí o no?
Profe, no se escucha nada. Sí, no estoy hablando nada todavía. Todavía no empezamos. A ver, esta semana tienen esta clase, no tenemos más en semioclase. No tenemos más. Práctico ya tuvieron esta semana. La semana que viene, el martes, no es feriado, chicos. La semana que viene, el martes, tienen clases. El jueves también. ¿Sí? La semana siguiente, que es la del 20 y algo, el martes no van a tener porque es feriado. Y el jueves, no me acuerdo que día cae. Bueno, el jueves 22, si Fernanda y Emilia pueden, seguramente van a tener, salvo que ustedes hayan terminado miembro inferior la semana antes. ¿Ah? En fisiología, la semana que viene, miércoles, sí tenemos clases. ¿Sí? Y la otra semana, no sé. ¿Ah? No sé si tenemos clases. Profe, Sí, hay algunos chicos si dicen que le puede aceptar. nos vemos a nadie para ingresar. Bueno, vayan pensando un poquito en el pie. Tobillo y pie, vayan pensando. Lo pueden ir dibujando, pensando qué estructuras anatómicas están involucradas, huesos, músculos, ligamentos. Vaya cada uno pensándolo solito, después se mira, y con el primero que se puso la mirada, se cuenta lo que recordó del pie, el otro le cuenta lo que recordó del tobillo y pie, y juntos vayan construyendo un poquito tobillo y pie. ¿Estamos? Lo mismo para los que están en casa. Primero, ¿tenemos tobillo y pie? Vayan repasando un poquito eso. Qué calor. Estoy muerta de calor. Capaz que estoy asada, estoy asada. Porque venía más abrigada. ¿Qué le parece que los que más forestales, cómo le llaman? Nosotros tenemos acá y no sé para ver tocar. No, ¿dónde estás? El agua adentro tiene que ser asignado, que nada. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Cuántas falanges tienen? Sí. Acá puedo entrar, si yo acá pudiera entrar. Pero yo a esto, yo le di compartido que cualquiera lo puede abrir. Claro, te di haber dado compartido para evitarlo. Yo te lo debía haber compartido para evitarlo. Si no lo sabías hacer, no sé. Está en mi computadora.
Profe, ¿puede fijarse que hay chicos que quieren entrar? Chicos, el sistema los admite solo, nosotros no podemos admitir. Pero dicen que no les acepta. No nos sale nadie para admitir. Ese es el tema. Lo que dice acá, allá, para no sé por qué no los admite, porque yo me dije,
Bueno, ¿nos acordamos un poquito de los huesos y eso? ¿Hicimos un poquito de memoria? ¿Qué recordaron? ¿Tenemos pie, tobillo? Tenemos. Por suerte tenemos. ¿Qué recordaron? ¿Qué recordamos de la articulación? Los huesos. Dale, ¿cuáles son? Vamos. Ajá, ajá, ajá. Bien. Ajá, ajá. Pie. Y para configurar el tobillo, tibia, peroné. Ajá. Tenemos los malleolos. Vamos a conocer nuestras referencias. ¿Sí? Bueno, las articulaciones las vamos a repasar porque ustedes las saben, las conocen, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo único que recuerden esto un poquito, ¿no? Vamos a pensar que hay unas articulaciones, ¿sí? Sobre todo lo que es la tibio-peroneostragalina y todas las que tienen que ver con metatarsofalange y las falanges, que son articulaciones de las que van a depender más que nada los movimientos del pie. Y las otras articulaciones, si bien también tienen movimientos, porque bueno, en algunas se van a hacer lo que es inversión y reversión, la abducción y reducción, y también nos van a permitir lo que es el apoyo de todo el metatarsiano al suelo, van a ser más articulaciones que van a tener más un rol de amortiguación y de adaptación. Entonces, por ejemplo, lo que es la tibio peroneotragalina nos va a permitir esto, ¿no? Lo de la flexión, ¿sí? De la metatarsofalange y la falange, esto que podamos despegar el pie y demás del piso para caminar, con el pie, ese tipo de cosas. Pero cuando caminamos en terrenos desparejos, ¿sí? Ya sea en la tierra, en el pedregullo, o cuando se hacen esos deportes que en varas, caminan en barras finitas o están sogas ahora, montones de deportes y demás. Todo eso casa de adaptación de ese pie a ese terreno irregular van a depender de esas otras articulaciones, el movimiento de esas otras articulaciones. ¿Sí? En su conjunto, bueno, tenemos todos los movimientos y todas las funciones del pie. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a pasar. No vamos a repetir todo esto porque ya lo saben ustedes. Todos los pasos de la semiología son ¿la? La anamnesis. En la anamnesis queda todo lo que vamos a preguntar, los datos, todo eso, y sobre todo lo que nos importa mucho en ese momento actual, el motivo de consulta. El motivo de consulta seguramente puede ser que en pie, pensemos. No traumatológico, no trauma, ¿eh? No pensemos un accidente, no pensemos, no. Dolor, no puedo apoyar. ¿Qué más? Me duele cuando camino por mucho tiempo. Dolor. Momento vaginal, dolor. Me duele cuando camino mucho tiempo. Y si duele cuando camino mucho tiempo, capaz que entonces tengo alguna alteración a la marcha. ¿Sí? No puedo estar mucho tiempo parado. O si me duele entonces, por ejemplo, del pie, me duele el dedo gordo, pongamos, ¿no? ¿Sí? La parte del hallux valgus. Entonces capaz que trato de tirarle menos peso a esta parte del pie, entonces camino apoyando sobre el lado externo, o no hago bien las fases de despegue del pie, ¿no? Entonces medio que levanto, entonces lo vamos a ver. ¿Por qué? Lo que hicimos antes, de que todas estas articulaciones del pie, unas son más bien dedicadas a la movilidad y otras más bien a la amortiguación y a la adaptación, y en la marcha sobre todo, aunque también tengan algún grado de movimiento obviamente, además del dolor, va a haber alteración en lo que es la marcha. ¿Sí? Siempre con rodillas y demás. ¿Ah? Pero solo con este MIT o con otras materias también. ¿Con otras también?
Esto está preparado para que los chicos tengan que entrar realmente solo, digamos. Hola, profe. Cuando quiero admitirlo, no me deja, se sale de la ¿Eh? ¿A vos te deja entrar? No sé en qué va, chicos. Claro, capaz entras entrando en el de marzo, tenés razón. Eso ha pasado, algunos me han preguntado y pasa eso, entra en el link del martes. Son links distintos, chicos, los de los martes y los de los jueves. Creo que en la clase de la presentación de cátedra está pegado el link del martes y el link del jueves. ¿Mm? Bueno, pero entonces, además del dolor y de las alteraciones de la marcha, ¿qué más pasa en el pie? ¿Qué puede pasar en el pie? Ya algo mencionamos, dijimos dolor porque en el dedo gordo puedo tener un algo valgus, ¿no? Un juanete. Entonces, ¿qué puede haber también en los pies? Espolones, también dan dolor. ¿Qué más? Sí, nos involucraría, puede haber pérdida de la sensibilidad porque esté comprometido algún nervio, sensibilidad posterior, podría ser, sí. O alteraciones de la sensibilidad, a veces al principio no hay pérdida, pero hay parestesias, hay hormigueo, y disminución un poquito de la sensibilidad puede haber también. Bueno, la planta, bien, ahí está el pisito con donde está. En la planta del pie puede haber fascitis plantar. ¿Se acuerdan que hablamos de la enfermedad del citren? Que podía ver en la mano. Bueno, en el pie se llama de Lederhoff, se llama distinto, pero también puede haber como una fascitis plantar, y que puedan hacer nódulos, entonces muy dolorosos. Pero a su vez en los pies muchas veces encontramos esas cosas duras, como decís vos, eso me tocó la planta del pie, no sé por qué, calzada con los zapatos. Callos, ¿no? Encontramos como durezas en los pies y ahí encontramos callosidades. Y si hay callosidades en algún lugar donde normalmente no debe haber, y ella se toca, eh, pero ella está bien descalza, ella vino preparada. Esas callosidades significa que, ¿por qué estás un callo en un lugar? Ahora menos porque los menos en la época que tenía siempre la alianza, se me dice un callo acá, ¿no? Porque chocaba la alianza, que se roce con algo duro que normalmente no debería, está preparado para eso, se hace un callo. Imagínense en el pie si yo tengo que vieron que la cabecita de los metatarsianos se forma que transversalmente, ¿no? Tenemos un arco interno, tenemos un arco externo, que los distintos huesos, pero entre las personas metatarsianos, transversalmente, en la parte de delante del pie tenemos un arco transversal, ¿no? ¿Sí? En realidad apoya el primero y el quinto. ¿Sí? Cuando ese arco se caiga y apoya en todas las cabezas, ¿qué pasaría? Claro, si tiene un pie plano, sí, pero puede caer el arco anterior, en el pie plano pasa eso también, pero en el pie plano sobre todo el que se va a caer, ¿cuál arco es? El arco interno. ¿Sí? Entonces van a empezar a apoyar otras superficies óseas, van a apoyar contra el piso, y cuando yo tenga esa descarga de peso normal, con una estructura que no debería estar pisando el piso, ¿qué se van a formar ahí? Callos. ¿Sí? Si yo tengo un dedo en martillo, ¿sí? Entonces tengo una hiperextensión de la metatarso falángica y una fusión de la interfalángica proximal, ese dedo que queda así, ¿sí? Acá arriba contra el zapato, porque si usamos zapatos, podemos andar descalzos por la vida, salvo que sobreviven desnudos en la isla, descalza, ¿qué se formaría ahí? Un tallo. ¿Sí? Y en la otra parte que apoya mucho, muy fuerte también. ¿Sí? Todo se forma en el pie. Y si hablamos de dedo, martillo, de algo o algo, tenemos muchas deformidades en el pie. El pie asiento mucha deformidad. Recuerden ustedes que todo el peso corporal termina en dos pies.
¿sí? Entonces, bueno, cualquier desbalance que haya entre las estructuras ligamentarias, musculares y demás, pueden vencen las estructuras óseas, estas se desequilibran en su posición y bueno, pues llevar a pie plano, bueno, el pie cabo, pie sambo, ayudar, dedo de martillo, ayudar, dedos en garra, ayud rígido, montones deformidades, ¿sí? Las cuales pueden modificar en la presencia de tallos. Y también otra cosa que puede pasar, y también el pérdida de sensibilidad o el reducir de sensibilidad, sobre todo dolor, también entre las cabezas de nuestras tracciones pueden estar apretados los nervios interdigitales, se forma un neuroma. Bueno, puede haber acá, ¿sí? Yo aplico manejarme ese, en el arco transverso, todas las cabecitas de nuestra tracción, que se deja dolor y se tiene una mina. O sea que todas esas cosas se ven. ¿Ah? Claro que sí. Y si somos media petiza y nuestro marido un poco alto, quedamos mucho mejor, más bonitas. Eso creemos nosotros. Porque acá, sí, hay mucha más tecnología para estudiar muchas cosas, más ahí, como marca hoy en día se estudia. Y también hay otra cuestión, también ha cambiado, digamos, para mí, ¿no? Estos ámbitos no, estos ámbitos siguen porque hay toda una cuestión de bueno, el capitalismo y la producción y la venta y ese tipo de cosas impuestas a la sociedad, pero yo creo que en realidad ya nos importa más sentirnos mejor con nosotros mismos que estar bien para el personal. Y yo creo que la pandemia viene mucho a ayudar a eso. ¿Sí? Nos pasamos 2 años de en zapatilla y a mí nos es un montón poner una bolsita de 24 centímetros. Y ya está, no me importa, quiero estar cómodo. Pero ahí antes de la pandemia de la clase me venía que me hacía chiquita y era, yo tengo que venir de mi zapatilla, tipo vengo de química, me venía así de pecho. ¿Sí? Yo creo que también eso cambió un poco, ¿no? Ah, salvo en algunos ambientes donde, bueno, el hábito de ser monje, pero creo que eso ha cambiado bastante. O bueno, un saltito alto queda para una fiesta, para una cosa así, y hasta se te da. ¿Sí? Quiero vienen unas zapatillas tan lindas. Bueno, cambiamos de tema. Todo lo que ustedes mencionaron va a tener que aparecer un poco más o menos en la clase. Entonces puede haber deformidad, puede haber tumefacción, que ya lo vimos, localizada o generalizada. La localizada va a ser más que nada cuando esta tenosideritis en los tendones y demás, que bueno, son muchos superficiales que se pueden ver. Puede tener tumefacción más generalizada cuando yo tenga en el caso, por ejemplo, un edema, o como un que tenga una tumefacción, ya sea en la zona lateral, abajo del mayolo peroneo, por un esguince del esperonio traverino anterior o peroneo calcáneo, ¿sí? Que sean esguinzados, ¿sí? Puedo tener edema, recuerden que el pie es el asiento de los edemas de cuando tengo alteraciones vasculares periféricas venosas, ¿sí? Que puede haber edema, y también si es un edema no por las alteraciones vasculares periféricas, sino un edema que es una causa cardíaca, también voy a tener el edema en los pies por su pendiente y tiene que ver con la gravedad. Vamos a hacer la palpación de estructuras óseas, de estructuras blandas, acta de movilidad, marcas, pueden ser, pero son de lo que esta parte no sé si vamos a llegar a verla, vamos a ver hasta cierta parte. Pero a todo paciente que tenga dolores de pie, tenemos que preguntarle algunas cuestiones más. Así como la mano, el asiento de deformidades por enfermedades sistémicas, como habíamos dicho, artritis y demás, en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, hay una causa de dolor de pie que es muy importante, que es el paciente con diabetes. O sea, a todo paciente que tenga dolor de pie, hay que preguntarle si no tiene diabetes. ¿Sí? Porque justamente por todos sus problemas
¿Se acuerdan que en diabetes dijimos que al tener el síndrome metabólico también hay un síndrome macro y microangiopatía, ¿sí? Se comprometía tanto las arterias más importantes como las arterias más chiquititas. Las arterias más importantes por eso puede tener un déficit en la circulación sanguínea en el miembro inferior, y eso provoca isquemia, y la isquemia provoca dolor, ¿sí? Pero a su vez yo puedo también tener una alteración en la microangiopatía, que lo que es la vascularización inerva los pequeños nervios, ¿sí? Los vasos nervosos. Y entonces se puede tener lo que son las polineurosis, que también afecta entonces las partes más distal, y ambos puede provocar dolor de pie, ¿sí? Pero a su vez puedo tener artropatías inflamatorias, puedo tener artritis, muchas afecciones neurológicas, que es el pie de un paciente con una hemiplegia, ¿sí? Entonces tiene un pie que está en equino, ¿sí? Que está en equino y en varo, ¿sí? Y que está quizás con estasticidad, ¿sí? Que no lo puede movilizar bien, no puede hacer esto en la marcha, si no tiene la marcha así, le va a apoyar mal. Si bien tiene un componente neurológico, también tiene un componente de sus tejidos elásticos, por así decirlo, ¿no? Si ustedes ven en el músculo, está la parte contráctil y la parte, digamos, no contráctil. Cuando esa parte también sufre en la musculatura, produce rigidez, limitación del movimiento, puede también dar dolor de pie. Acá tenemos un edema, ¿sí? Tenemos un linfedema acá, es un edema grande, en su volumen, es un edema que no reduce al elevar el pie en posición libre, es un edema fibroso, porque tiene un compromiso de los vasos linfáticos también, en los pies. ¿Sí? La patología vascular, como mencionamos anteriormente, ¿sí? Que tengo una obstrucción vascular periférica, ¿sí? No, también puede tener dolor isquémico del pie, ¿sí? Algunas alteraciones se acompañan de manchas, como pueden ver, ¿sí? Por la disminución de la circulación, alteraciones vasculares periféricas arteriales, pero a su vez tenemos deformidades del pie en un paciente con artritis y que además tiene un pie plano. Acá tenemos pie plano, ¿sí? Tenemos totalmente desviado el pie, ¿sí? Fíjense cómo se va el valgo, ¿sí? El calcáneo, ¿sí? Fíjense cómo de atrás se ven todos los dedos de la desviación que tiene, ¿sí? ¿Está? Eso es también por procesos de artropatías inflamatorias como la artritis que evolucionan a esta deformidad del pie. Miren, todas las causas que pueden provocar dolor en el pie, ¿sí? Pero la localización nos ayuda un poco para saber de dónde viene quizás ese dolor, ¿sí? En la parte del retropié, yo puedo pensar, ¿sí? Que tengo una patología que comprometa al tendón de Aquiles, ¿sí? Tengo la parte del retropié, y son los tejidos blandos, puede ser el tendón de Aquiles, que tengo una inflamación, ¿sí? Que tengo una tendinitis, lo voy a ver inflamado, lo voy a ver con color rojo, va a doler a la presión, lo puedo ver más ancho, ¿sí? Edematizado, ¿sí? Pero también puede haber unas bolsas serosas preaquilianas o posaquilianas que también pueden estar inflamadas. ¿Tá? Puedo también, vos mencionaste lo del espolón calcáneo, ¿sí? En el espolón abajo puede haber mucho dolor, ¿sí? Al pisar, ¿sí? Y a su vez, que a veces está con la radiografía, se ve como unos finitos. Ese espolón que está más grande, y en realidad lo que produce ese espolón, más allá del espolón en sí, que es como una finita ósea, que crece, lo que hace eso es que provoca es decir, lo que provoca es inflamación en esa fascia plantar. Eso es lo que provoca el dolor, ¿sí? Bueno, les dan algunas cosas especiales para apoyar y colocar en el calzado, hacer fisioterapia, y así como de un día para el otro desaparece el espolón, muchas veces después de un par de años, de un día para el otro desaparece el espolón, ¿sí? Se recomienda bajar de peso, esas cosas. Cuando el dolor asienta la subastragalina, el dolor es distal y posterior al tobillo. Y generalmente a la persona, sobre todo, le duele cuando marcha en terrenos irregulares, ¿sí? Cuando sale por las veredas parejas, cuando camina en la tierra, ese tipo de cosas, en la arena, ¿sí? Cuando duele el tobillo, también mencionaron ustedes, cuesta estar de pie, y duelen las marcas sobre superficies planas. Cuando yo tengo un proceso degenerativo como artrosis y demás, ¿sí? O tengo un pie plano o un pie cabo que me altera el equilibrio de las piernas, suelo tener dolor en la parte media del tarso, ¿sí?
Si yo tengo deformidades en los dedos, ¿sí? Que empeora con la marcha y con el tipo de calzado, por ejemplo, si me pongo un calzado de taco, donde todo el peso va para adelante, y además puntiagudo, un estilete, un tipo de esos tipo de cosas, bueno, mi dolor va a ser en el antepié, ¿sí? También en los dedos, sobre todo en el primer dedo, en el dedo gordo, en la zona metatarsofalange, puedo tener una crisis, un ataque agudo de gota, ¿sí? Y eso provoca dolor, además de que es el lugar asiento de un Alice valgus, ¿sí? Un juanete, realmente se presenta más en mujeres que en varones, en los varones también puede haber, y se presenta en una edad más bien adulta, aunque pueda haber en gente joven, y generalmente es congénito, o hay una predisposición porque es el pie de la familia, ¿sí? Pero no puede ser un ataque de gota. ¿Se acuerdan lo que era la gota? Que una especie de artritis que se daría el aumento de ácido úrico en sangre, ¿sí? Que se precipitan cristales, hidratan las articulaciones, se produce inflamación y dolor. Sí. Bueno, esta es un poco superficie de apoyo, ya está en el sentido de la anterior. Y acá tenemos más cómoda, más blanda, la posición más amortigua, mejor la descarga de peso, relacionada a tipo de escombros, esos tipos de que era como tener una sombra, no se me presenta. Y bueno, descartala, son más facheros, ¿sí? Lo que decíamos, dolor en el antepié, ¿sí? Sugiere esto de que es un neuroma de Morton entre las cabecitas de los metatarsianos, ¿sí? Sobre todo entre cuarto y tercero, suele ser muy doloroso y cuando uno se pone un taco, sobre todo se queda apretado o un zapato un poquito adelante, irradia como un dolor como electricidad, ¿sí? Irradiado, ¿no? Después puede ser asiento de dolores referidos, se puede tener algún trastorno a nivel lumbar, ¿sí? O una compresión que sea del nervio ciático y bueno, puede aparecer el dolor en la planta del pie irradiado desde allí, ¿no? Y luego los dolores isquémicos cuando yo tengo una patología vascular periférica. Entonces, todo eso puede ser motivo de dolores no traumatológicos. Además, puedo tener un esguince, puedo tener fracturas, puedo tener todo ese tipo de fracturas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Ah? Bien. A nuestro paciente, cuando llegue, le vamos a pedir, la primera vez que lo vamos a ver entrar, obviamente va a entrar con su calzado, y vamos a mirar su calzado. El calzado nos dice lo que en el tiempo ese pie ha hecho en ese calzado. Hoy creo que ya no se usa, pero por ejemplo, mi madre todavía tiene guardado en el cajón, un camisón, una ropa interior, una pantufla, una cosa que no usó por si la internet, ¿no? Pero la gente grande tiene que va al médico, ¿va? Con esta ropa, bueno, en nuestro caso tendría que venir con nuestra zapatilla más gastada, el zapato que no nos gusta, porque nos va a dar indicios de cómo ese pie pisa, ¿sí? ¿Ah? Fíjense este ejemplo, ¿no? Si yo tengo una rigidez en mi dedo gordo, en algo rígido, o me duele, ¿sí? O tengo, ahora vemos lo que es bien un panete, pero acá al costado se suele hacer una bolsita cerosa, una cistosis y una bolsita cerosa que se inflama y provoca dolor. Entonces, si a mí me duele pisar y hacer pasar el piso y hago esto, lo último que separa del piso es el dedo gordo. El talón, luego el pie, pasa por la parte externa, ¿sí? Y termina en el dedo gordo, ¿sí? Lo último que sucede es un chupo, ¿sí? Si nosotros vemos que el paciente hace esto porque no descarga y pisa como parte externa, este zapato va a venir así, ¿sí? Va a venir así, con un pliegue diagonal, porque está pisando con, entonces el zapato nos da información, ¿sí? También si tiene el contrafuerte, ¿sí? De la parte del talón, de la parte medial, totalmente rotada, caída,
es porque ese pie, ese talón está en valgo, se ha pronado, ¿sí? ¿Ah? Si yo tengo desgaste de la punta del zapato, como que apoya primero, ¿sí? El otro día hablamos, si yo tenía una lesión del ciático popliteo externo, dijimos, ¿sí? Que manejaba los músculos que me levantan el pie, ¿sí? Entonces cuando yo camino, me levantan el pie para que yo apoye talón. El primero que apoya en la fase de la marcha es el talón. No que tenía que estar la rodilla totalmente extendida cuando se el talón. Si yo tengo el ciático popliteo externo con parálisis, no voy a poder apoyar. Entonces digo así, ¿sí? Voy a apoyar primero la punta del pie, ¿sí? Y entonces mi zapato va a estar gastado más la punta de atrás. ¿Está? Zapato, el dentista, nosotros estamos todo el día haciendo así, un diente que tenemos roto, nuestra lengua va a dejar una marca ahí, y se te abre la boca, va a mirar y va a estar así. Y se la arreglo, no te pases la lengua, ¿no? Lo hacemos, vamos a la semana, te vas a dar cuenta del sí. Con el zapato son lo mismo. ¿Está? Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos a mirar el zapato y después obviamente vamos a mirar el pie. Y no vamos a mirar solamente el tobillo y el pie, vamos a mirar como todo, vamos a tratar de mirar la estructura hacia abajo. Porque habíamos dicho que si teníamos un gelu algo, podía predisponer a un pie plano. Yo no lo puedo mirar el pie aislado, tengo que mirarlo en contexto de todo el miembro inferior. ¿Sí? Entonces miren, acá tenemos el eje que viene por la pierna, ¿sí? Y el eje que continúa en el calcáneo. Este es un pie neutro. ¿Sí? Cuando esto empieza a hacer un ángulo, ¿sí? Y este eje se incline, y el calcáneo queda hacia afuera, ¿sí? Yo digo que se prona. ¿Está? Este es mi pie, ¿sí? Se prona. ¿Está? Y el calcáneo se va al valgo. El extremo inferior se va hacia el lateral. ¿Sí? Y si pasa al revés, este se variza, se supina. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos? Y se va, cuando se va para adentro, se va al... Esto es al valgo, esto era al valgo. ¿Está? Bien. Se llama línea de Elgin eso, pero no importa. Recuerden, tiene que seguir, continuarse, y si le hace un ángulo, ¿sí? Si se hace hacia afuera, es lo que va a pasar en el pie plano. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Lo miramos de atrás. Esta mirada general, específica, la podemos hacer sin carga, con el paciente sentado, con carga, obviamente, con el índice de decisión, y también caminando, ¿sí? Mal, ¿sí? Sí, sí. Tiene distintas fases la marcha, pero cuando cae, mira, un poquito así, sí. Pero hay gente que pisa más así, hay gente que pisa así, hay gente que camina así, hay gente que camina así. Eso depende mucho de la postura que tenga previamente, no será más que si se para así y va a caminar así. Si se camina y sigue así, va a caminar así. Si tiene el pie varo, va a caminar así. Ah, la marcha normal. Un poquito, sí. No va bien adelante así, no va. No. Bueno, ¿qué tenemos acá en este pie? Miren, los tres apoyos. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Dónde están ubicados esos tres apoyos? Los tres apoyos, ¿los ven? Son un triángulo. ¿Sí? ¿Quiénes forman este apoyo? Atrás, calcáneo. Adelante, primer y quinto, cabeza metatarsiano. ¿Sí?
Esto sería, por un lado, por adentro, el arco interno, arco externo, ¿sí? Y adelante con un arco transverso. Miren, el arco interno, ¿quiénes lo forman? Ahí lo tienen escrito. Acá arriba, ¿quiénes lo forman? Calcaño, trágalo, escafoides, primera cuña, primera metatarsiana. Esta es la parte más alta del arco interno, ¿sí? Cuando caiga esto, ¿sí? Yo tengo pie plano, ¿sí? Acá no se aprecia porque le puse cartelito. Yo tengo que tirar una línea de acá al maliolo, ¿sí? Y este tiene que quedar a la altura de esa línea o por arriba. Cuando quede por abajo, yo tengo vencido esa arco interno, ¿sí? Y acá tengo el arco externo, ¿sí? Calcaño, cuboide, quinto metatarsiano. ¿Sí? La parte más alta va a ser cuboide. No obstante, esa parte generalmente es mucho más bajo que el arco interno, ¿sí? Apenas unos 3 milímetros. Lo que se tiene que dar para que sea normal, la descarga del peso tiene que caer en los dos pies, ¿sí? Si yo tiro una rótula, de la rótula tiro una plomadita, como tirábamos acá, ¿sí? Una línea con una plomadita, tiene que caer entre el y un metatarsiano, en pie normal, ¿sí? La prolongación del eje del dedo gordo pasa por el centro de calcaño, ¿sí? Esta que va desde el primer metatarsiano hasta la parte más baja del maliolo, ¿sí? Es escafoide, debe estar por ahí, en esa línea, o un poquito más arriba. Ya más abajo tengo el arco caído. ¿Ah? No obstante, muchas de estas cosas, con todos los escáneres y todo lo que hay en imágenes para hacer hoy, se hacen estudios por imágenes y se hacen los cálculos sobre las imágenes. No necesito estar imaginariamente mirando el pie. ¿Sí? Yo descargo el peso en los dos pies. Entonces, si levanto uno, descargo todo el peso en el pie. Entonces, cuando camino, hay una fase en que cada pie se lleva todo el peso. ¿Sí? ¿Ah? Miren lo que pasa cuando corro, cuando salto, ¿sí? Cuando nos apoyamos sobre el talón y cuando usamos tacos. Miren, en un taco de 10 centímetros, 96% se va hacia adelante. Obvio que las alteraciones se lo hizo todo el día. Además de las alteraciones óseas ligamentarias, ¿sí? Que puede traer mi pobre pantorrilla, ¿sí? Mis pobres gemelos. Los contraigo y los aporto. Después, supongamos que todos los días que vengo al trabajo, o voy de 8 a no sé qué hora, todos con tacos de 10, todos los días de mi vida, menos cuando llego a mi casa y me desató el dolor, alargar eso, elongar eso, estirar eso, que es obvio que trae acortamiento. ¿Sí? Llega un momento que el taco me limpia. Presencia de deformidades articulares. Son los pies más feos que encontré. ¿Sí? Cuando se va hacia adentro, un pie varo. ¿Sí? Esto lo vemos niñitos recién nacidos mucho. ¿Sí? Cuando se va hacia afuera es un pie valgo. Cuando se va hacia abajo, un pie equino. ¿Sí? De abajo vienen como los equinos que no tienen pies, que tienen la taza, el vaso, como más le dicen. Bueno, pie equino. Pie talo, cuando lo tengo en sección dorsal. ¿Sí? Generalmente talo valgo, generalmente. ¿Sí? Pie cabo, cuando tengo mucho arco. Pie plano, cuando tengo caído el arco. Acá tenemos un dibujito, no, pie plano, a veces tenemos un pie varo, y hacia adentro, lo miro desde atrás y yo veo aparecer los dedos por adelante. Y generalmente cuando yo veo un pie desde atrás, ¿sí? No debería ver los dedos. Y fíjense acá, veo uno, dos dedos, miren acá veo casi todos los dedos, acá veo 3 dedos, y eso porque son pies planos valgos, ¿sí? Se ha caído el arco interno, ¿sí? Y el pie se ha ido al valgo, ¿sí? Se cae el arco interno, se aplasta el arco transverso y se desparrama el pie hacia afuera, se va al valgo, ¿sí? ¿Ah? El caño prona, ¿sí? Y el pie, el escafoide cae, ¿sí? Todo eso se aplasta, por así decirlo,
y te va hacia el valgo. ¿Sí? Esto es un pie cabo, ¿ven? Que ha aumentado el arco. ¿Sí? Acá tengo un pie adeducto, un pie hacia afuera. Acá tenemos distintos grados de pie plano. Fíjense lo que hace la huella plantar. Un pie plano de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Cada vez más espacio de apoyo ocupa, porque más ha vencido los arcos normales que presenta el pie. Entonces, lo que yo tengo en el pie plano es mi valgo del retropié. ¿Sí? Se hunde el arco interno, ¿sí? Y se abduce el antepié. Estas son las características de un pie plano. Recuerden, el valgo, el talón, lo que más importa. ¿Sí? Tengo el arco disminuido, sí, está recuperado este pie plano igual. Tengo el calcaño coronado, el talón que se valdiza. Tengo el estafoides que baja, el tubérculo que sobresale. Esto deforma muchísimo el calzado, provoca dolor, cansancio en el pie que se cansa, caminar, correr, todo, saltar, todo lo que tiene que hacer, todo, pero predispone la deformidad a que hace próximos entrenamientos. ¿Sí? Y en la artritis reumatoidea muy avanzada tenemos esos pies planos feos que vimos al principio. Esos pies planos con mucha deformidad que vimos al principio. Se nota que es un pie de una persona mayor, ¿sí? Que tiene un proceso de artritis con mucha deformidad en todos los sentidos. Con el podoscopio se puede hacer estos estudios. ¿Sí? Acá tenemos la línea de Elgin, que está marcado en negro, y se ve que está y nos pone el ángulo hacia afuera, ¿sí? Como se va el valgo, el talón. Lo que importa del pie plano es si es flexible o no. ¿Sí? Yo tengo un pie plano rígido, yo tengo un pie plano problemático, que provoca además mucho dolor. Pero si yo tengo un pie plano flexible, realmente no evoluciona en cosas graves ni complicadas, es así el pie, mientras sea flexible y no tenga la sensibilidad y no tenga dolor. Una de las pruebas es, si yo levanto, estando apoyado con descarga de peso, levanto el dedo gordo y se arma el arco. ¿Sí? Si ustedes no tienen pie plano, se para y párate, un compañero que haga eso va a ver que el arco se marcha. ¿Sí? Levantale el dedo gordo. No, levante los dos pies apoyados. Sí, que te levante el dedo gordo pasivamente. Suéltalo. Aflojate, cierra los ojos. Dale, levantale, que ella tiene mucho atubón. Levantale. El arco se marca un poquito más. Esta tiene mucho atubón. Vos tenés buen arco. Sí, de plano nada. Estás igual como tirando un peso un poquito para afuera. Claro. No, pues ya se nos veo, pues ya fíjate, porque estás con zapatillas. Aflojalo. Bueno, en este es mínimo porque tiene mucho arco, pero se marca más. Yo que lo veo acá lateralmente, levantalo vos sola el dedo gordo, se marca más. ¿Sí? ¿Alguien con pie plano acá? ¿No? ¿Vos? A ver, hacemos más. Somos dos. Yo también me explicar. Los equilibrios de los equilibrios. Sí, porque me carga mal el sí. Apúchate. Luego te la así. Mira. Sí, soltale. Apúchate. Levantale el dedo. Aflojar. Aflojate, vos aflojate. No, pero igual si se nota, no, de verdad, necesito que se nota.
No esperen que sea largo, como el puente para que sea largo, no. Y hacerlo vos sola, levanta vos el dedo nada más. Apoyate y descarga el peso todo el pie, no la tapas sola. No, levantarte de vuelta, ya está tirando el peso hacia afuera. Está parada con el peso hacia afuera. Eso no lo vamos a notar. Sí, y si no, ahí voy. Si no, la otra es ponerlo un poquito de pie. Estamos hablando de niños, obviamente. Al poner, observamos esto, al ponerse puntitas de pie, esto mejora. Y aparece el arco. ¿Sí? También. Siempre que un pie plano, flexible. ¿Está? Pregúntame. Sí, son ruidos nomás. Sí, sí, a veces son algunas adherencias nomás, blandas que suenan. Y los chasquidos, esos son chasquidos. Es como el de acá. Bueno, como el que estás acá, con la facialata. A veces son chasquidos, a veces son tendones que rozan nomás con algo así. Acá es otro ruido. Creo que por eso tengo entrada de articulación como un vacío y que se lo ve. Cuando son muy chiquitos, normal, hay que esperarlo. Hay que esperar. Acuérdate que hasta los 8 o 9 años tienen que no valgo. Después que mejora eso, también cambia el pie. Seguimos, no vamos a terminar nunca. Vamos. Como les decía, mientras el pie sea flexible, no hay problema, son pies planos benignos. ¿Sí? El problema de los pies planos cuando hay una hipotonía en los peroneos, cuando no hay pronosticinación, o sea, extracción de limitación de movimiento, o a veces incluso cuando hay uniones óseas no normales, ¿sí? A veces es necesario hacer tomografía, algún otro tipo de estudio. Yo creo que esta moda de que nada los tipos de zapatos ortopédicos pasó, ¿sí? Pero en otra época los zapatos ortopédicos espantosos, los zapatos ortopédicos, y bueno, podía ser actividad física, el plano quedaba sentado ahí mientras todos jugábamos la pelota y demás. Yo creo que eso cambió, ¿no? Depende del pie, depende del requerimiento del pie, pero hay chicos con pie plano, no, y para el chico que lo tiene que cargar, es todo un estudio. Entonces, si el pie plano no es doloroso, el problema es cuando es rígido, cuando es doloroso. Por el contrario, el pie cabo tiene el arco longitudinal aumentado. ¿Sí? El pie cabo también es doloroso. ¿Sí? Apoyo talón y antepié. La descarga el peso en el talón y en el antepié. No descargan los arcos. Pero esto es muy doloroso. Porque además conduce a que, claro, si yo tengo el pie cabo así, los dedos agarran. Como de algún lado, nunca pusieron la cabeza. Tiene capacidades interteratosas, tiene cárcel. La expresión frontal decimos que el pie equino, el pie equinovaro se llama Zambobot, se llama Zambobot a y es Zambo toda desviación de pie, sobre todo cuando los niños nacen, ¿no? Pero el que se llama generalmente Zambo, el pie equinovaro, que tengo aducción, supinación del antepié, equinismo, tobillo y paro del talón. Los ejercicios parecen como una empanadita hacia adentro. ¿Sí? Que parece más poquito del lado de adentro, más largo del lado de afuera. Lo que mantiene el tiempo, que eso no se trata, con el tiempo ese pie sí termina teniendo esa deformidad y alterando su tamaño. Todos los tipos de pies ambos que hay, pie equinovalgo que hicimos recién, pie talovalgo, ¿sí? Este pie talovalgo generalmente están los varones cuando nacen, es un pie que si yo lo llevo hacia la zona dorsal, llego a tocar la tibia, ¿sí? Y si lo bajo, generalmente no llego a los 90 grados, pero eso generalmente se trata con vendajes y demás, o algo que espontáneamente pasa al tiempo. Si no es una deformidad que queda, es por una mala posición dentro del útero materno. Los ciegos, que yo decía, porque sambo, pievaro, como le dicen,
Son estos piecitos, ¿sí? Que están supinados, ¿sí? Balizados, ¿sí? Eh, el espino bar están, ¿sí? Parece esta parte como más cortita que toda esta parte más larga, pues también se viene para esta. Bueno, esto hay distintas teorías. Muchas veces los chicos que tienen esta deformidad en los pies tienen alguna otra alteración, ¿sí? Porque es una cuestión de alteración en la embriogénesis durante los 3 meses, entonces si tiene acompañada alguna otra deformidad puede ser alguna alteración en la embriogénesis, pero muchas veces hay otra teoría, que es la teoría mecánica, que tiene que ver con la posición del bebé dentro del útero, ¿sí? En un útero tectónico, o que hace un fibroma en ese útero, que tenga poco espacio el bebé, y le pone las rodillas súper flexionadas, enrosca las piernas, los piecitos así metidos adentro, ¿sí? Entonces eso se mantiene durante todo su desarrollo dentro del útero, queda esa deformidad al momento de nacer. ¿Sí? Bueno, se trata, y los piecitos con un diagnóstico precoz, un tratamiento temprano, eso se revierte. ¿Sí? Antes deben haber visto que le ponían los yesitos, unos yesitos con un pañito en el medio, parados, pobrecitos, tan lo complicado para un bebé, tener todo su desarrollo con eso, lo complicado para la familia, la higiene, cambiarle los pañales, vestirlo, todo, ¿no? Hoy vienen otros tipos de cosas más livianas, ¿no? Para tratarlo. Bueno, aquí tenemos un pie con un arco elevado al revés, un pie cabo, no un pie plano. Pero que tenemos esto, mucho arco. Entonces, los lugares de apoyo, como decimos, van a cambiar. Metatarsiano y calcáneo, ¿sí? Entonces yo puedo tener un pie cabo porque cae el antepié, porque cae el retropié, porque caen ambos. A veces se da acompañado de muchas enfermedades neurológicas, se acompañan de pie cabo, ¿sí? Pero después hay un pie cabo que es el pie cabo del adolescente, ¿sí? Que generalmente aparece a temprana edad y progresa hasta los 17, 18 años. Bueno, también es un pie que duele bastante. Y también ahí lo que tenemos es una disfunción de los músculos intrínsecos del pie. Cuando yo levanto el pie, ¿sí? Y para llegar y apoyarlo, ¿sí? Cuando levanto el pie, hay un juego entre lo que son los flexores y los interosos lumbricales. Los flexores tienden a flexionar los dedos. Y los lumbricales interiores mantienen, tratan de mantener que no se flexionen los dedos. Si yo tengo una disfunción en ese momento del vuelo del pie, cuando yo tengo una disfunción de los musculares interoxígenos, no están haciendo esa flexión de los dedos, los flexores se llevan los dedos hacia la flexión y el pie hacia la flexión, y se provoca un desbalance muscular que va llevando el pie a que se forme el pie cabo. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Se trazan algunas líneas, ¿sí? El ángulo del arco longitudinal, primer metatarsiano, ¿sí? Como el escafoide, ¿sí? La topología del escafoide y el maliolo, ¿sí? Medial, ¿no? Entonces, trazo una línea, de aquí trazo otra línea y se forma un ángulo. Este ángulo normal es este valor, 131 a 152. Si este baja o sube, ese ángulo no cambia. ¿Ah? Entonces, si este está más alto, ¿sí? Significa que yo tengo un pie más alto, al pie interno más alto, tengo un pie cabo, ¿sí? Y mi ángulo va a ser de 153 a 162. Si yo bajo, ¿sí? Mi ángulo se va a ir achicando, ¿sí? Y yo voy a tener de 121 a 130 más, y eso va a ser un pie plano. ¿Ah? Hay otros índices también que tienen que ver con una relación que hay entre, digamos, la superficie que ocupa el mesotarso, la tengo que sumar con la que suman el antepié y el retropié. ¿Tá? Y esa relación por eso es un índice, porque una de las medidas que componen las otras tres que se suman está dentro de esas medidas. Me tiene que dar entre 0,21 y 0,26, que es normal, y cuando sea menor será cabo, cuando sea mayor
será plano. ¿Por qué? Porque apoya más. ¿Sí? Y por lo tanto, la parte medial del pie va a tener mucho más apoyo en el pie plano y mucho menos apoyo en el pie cabo. Los dedos, puedo tener alius valgus, hay un alius valgus acá, y en la desviación del dedo hacia el valgo, hacia afuera, ¿sí? Generalmente porque tengo un primer metatarsiano en varo, o sea, hacia adentro, ¿sí? En garra, tenemos estos dedos que están en garra, todos están en garra, son flexionados, flexión, 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 ¿sí? Tenemos un dedo en martillo, tenemos tensión de la metatarsofalángica y flexión de la otra. El problema es que estos otros dedos están en garra, y entonces está encimado, porque también este le está corriendo, entonces está encima al otro. Podemos tener uñas encarnadas, hongos, caducidades. Entonces, en el alius valgus yo lo que tengo es una desviación del primer dedo hacia el valgo, hacia afuera, ¿sí? Dedo hacia allá, hacia afuera. Entonces, ubicamos con la línea media. En este lugar, ¿sí? En la zona medial, ¿sí? Porque el dedo se va al valgo, pero además el otro se va al varo. Pero además que se va al valgo, también se trona. Entonces también la superficie ósea choca ahí y lo que se va a formar en ese lugar es una bolsita, una bolsitis, que va a inflamar esa zona. En definitiva, lo que produce dolor en el alius valgus es eso, que se inflama. A veces hay alius valgus o juanetes muy deformes y no duelen. Y hay otros muy incipientes, con poca deformidad, que duelen mucho. ¿Sí? Y lo que tiene que ver es esa bolsita que se forma en ese lugar. ¿Sí? Y a veces la mejor recomendación que le podemos hacer a nuestros pacientes es que cambie zapatos, que cambien los zapatos más anchos en esa zona, que no tenga costura en el lugar del juanete, que vea que esté forrado, que no tenga las marcas de uniones del cuero, que sea blando, que sea extensible, que se olvide del zapato de aguja y que no se llame, ¿sí? Muy bien. Segundo dedo, entonces tenemos flexión del interfalange proximal, hiperkeratosis. Generalmente en el alius valgus se acompaña un dedo martillo al lado. Entonces, este valvaro, un dedo valvalgo, ¿sí? Este yo les dije que se prona. Abajo tenemos unos sesamoideos, ¿sí? Que están abajo, donde corren los tendones. Estos también se van al valgo, se van afuera, y con eso se va el tendón. Entonces, ¿qué pasa? Primero son los ligamentos que se vencen, ¿sí? Se desvían las estructuras óseas. Al desviarse las estructuras óseas, miren lo que pasa con los tendones. Si yo tengo un tendón, un músculo que es aductor, pero a mí se me movió la estructura ósea y me corrió el aductor del lugar, se vuelve a plantar, ya no es más aductor. Y ya no tengo un músculo que trabaje para ese lado. ¿Sí? Si yo tengo que el flexor largo propio del dedo gordo se arrastra a los sesamoideos, ya no es flexor, ¿sí? Sino se queda más del lado lateral, cada vez que tira, lo que sigue es ayudando a la deducción y lo lleva cada vez más al valgo, a la falange, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está? Lo mismo le pasa al extensor, deja de tener su función de extensor. También queda lateralizado y ya tira y sostiene la deformidad. ¿Está? Alius valgus sería el dedo gordo hacia adentro. Rarísimo de encontrar que sea algo adquirido, salvo por una mala cirugía o una mala evolución o una mala cirugía de un alius valgus. En vez de corregirle, le hipercorrigieron, se le formularon. ¿Sí? Los deditos vertebrales lo vemos por qué. A ver si se los tracen. Pero puede haber congénito, pueden nacer con el dedito en varo, ¿sí? ¿Ah? El alius rígido, ¿sí? Acá tengo inflamación, ¿sí? De la metatarsofalángea,
¿sí? Es un tipo de artrosis. Hay dos formas, una forma juvenil, que es muy dolorosa, un episodio agudo, ¿sí? Y hay una zona también de la evolución de la artrosis del labio inferior. Entonces, lo que hay aquí es mucho dolor, el dedo está rígido, hay disminución del movimiento, hay descenso de tensión y hay dificultad para la marcha y para hacer esto del despegue. Y se examinan desparramando el peso al lado lateral. Los dedos en garra ya vimos, dedo en martillo ya vimos, acá tenemos un dedo en martillo, callo, porque son zonas de presión, ¿sí? No, no te lo traje. Sí, hay unos deditos que se quedan abiertos aquí. A veces el gordo y a veces estos otros. En un adulto mayor, no sé qué grande puede ser esto, ¿no? Como en B, se ven los dedos como en B, o ventana, creo que dicen también. Creo que sí que está en la imagen después. Eso generalmente cuando tengo sinovitis, y generalmente cuando tengo procesos de artritis, que hay sinovitis, pequeñas articulaciones, entonces por la inflamación se abren y se ven así como los dedos separados. Bien. A ver si tienen el video. No va a tener sonido. ¿Lo ven en casa? Y les puse otros más ahí si lo quieren ver. ¿Ah? Para la palpación, ¿qué palpo? Las estructuras óseas, las estructuras blandas, la presencia de edema. Aquí vamos a poder aplicar el signo de Godet, ¿sí? Sobre superficies óseas, sobre el plano óseo en el pie, sobre la tibia, ¿sí? Sobre los malleolos, la temperatura. Recuerden que si yo tengo una afectación del sistema circulatorio periférico porque tengo una obstrucción, ¿sí? En una arteria o algo voy a tener frío. Generalmente cuando tengo un trastorno venoso con varices, no está frío, ¿sí? Voy a tener edema, va a estar un color muy bien azulado, la presencia de las varices las voy a ver, ¿sí? Pero no va a haber frío, ¿sí? Y yo voy a tener caliente cuando tenga procesos inflamatorios, artritis, la podagra, ¿no? En el alus cuando hay una crisis de gota. Sí, voy a palpar óseo en la superficie medial, todas las estructuras del arco interno, ¿sí? ¿Nos acordamos cuáles eran? Vamos diciendo, calcaño, malleolo, ¿sí? La cabeza de astralo, la tuberosidad escafoidea, la primera cuña, el primer metatarsiano, la falange, ¿sí? Del lado externo, ¿qué voy a palpar? Voy a palpar del lado externo, el calcaño de vuelta, ¿qué más? Está bien, síndrome metatarsiano y la falange también, ¿sí? Bueno, y el malleolo, también lo tengo que palpar, ¿sí? En la región del seno astragalino, en la parte anterior, voy a pedir que haga inversión y eversión con un poquito de flexión plantar, ¿sí? Y entonces ahí puedo palpar bien la zona de la cúpula del astrágalo. Si hay edema, esta zona va a estar ocupada, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un esguince del peroneo astragalino anterior, esta zona también puede doler y puede estar tumefacta, ¿sí? Y esta generalmente no genera dolor a la palpación, salvo que se haya tenido un traumatismo muy importante, ¿sí? Bueno, lo que mencionamos, seno tarsiano, la zona de ligamento peroneo astragalino anterior, si hay un esguince lo vamos a sentir con dolor en esa zona, puede haber infección, puede haber edema. La interlínea tibio-astragalina, miren cómo ubico el pie, ¿sí? Cómo lo tomo como en bandeja desde el talón, ¿sí? Tibia, talón, y agarro esta zona, y perpendicular al eje de la tibia 2 centímetros por encima del malleolo interno, ahí yo palpo el interlíneo. Va a haber dolor si hay una sinovitis, ¿sí? Si hay derrame en esa zona con una mano, yo puedo como exprimir, como hacíamos una rodilla, pero puedo exprimir el líquido en la zona retromalleolar
hacia anterior, palpar la zona del seno del tarso para ver si hay edema, si hay líquido, ¿sí? La movilización, ¿sí? De la movilización activa y pasiva, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Generalmente, la zona tarso-metatarsiana no hay mucho movimiento. Puedo sujetar el medio pie y manipular cada metatarsiano hacia arriba y hacia abajo. El grado de movilidad es muy chico, ¿sí? Puedo palpar la presencia de puntos dolorosos entre la cabeza, los metatarsianos, el neuroma de Morton. Eso produce dolor importante. Tengo que palpar la cabecita de los metatarsianos, ¿sí? Con un dedo sujeto y con el otro voy palpando, ¿sí? Eso en el video lo tienen, lo muestran como lo hacen, las maniobras son todas muy suaves, ¿sí? Debajo de la línea, digamos, entre los metatarsianos y los dedos, debajo de ese lugar ubico la cabecita de cada metatarsiano, ¿sí? Y después puedo hacer esta maniobra así. En realidad, así lo tendría que hacer, ¿no? Como así, apretar para ver si hay dolor, ¿sí? Acá está. Te voy a decir que veo los deditos separados. Uno de la ventana, ¿sí? Le dicen algunos, ¿tá? Lo que les decía hoy, esto es un neuroma, que puede provocar muchísimo dolor, ¿sí? A veces también hay muchas lesiones en los pies no le traje ninguna imagen de eso, pero cuando yo tengo un compromiso, por ejemplo, arterial, puedo tener úlceras arteriales, ¿sí? En la diabetes también puede haber presencia de úlceras en los pies. Y las venosas, también puede haber úlceras venosas, ¿sí? Lo que pasa es que las úlceras venosas generalmente se asientan en la zona interna del pie, de la pie y pierna, ¿no? Y las úlceras arteriales se tienen lugar en la planta o arriba. Y las úlceras arteriales les cuesta mucho más tender a cicatrizar que a las venosas cicatrizan más fácil. Y las úlceras arteriales son mucho más dolorosas que las venosas, ¿sí? Pero eso no les traje nada. Si yo quiero evaluar a las articulaciones subacromiales, lo voy a hacer fijando el talón con una mano, tomando todo el antepié y hacer los pequeños movimientos de pronosupinación que son los que hacen. Esto es doloroso cuando yo tengo artrosis o artritis en ese pie, ¿sí? El espolón, ¿sí? Lo voy a buscar en la parte plantar, en la parte inferior del calcáneo, ¿tá? Esto es lo que se vería en una radiografía, ¿sí? El dolor sería ahí e irradiado podría ser, pero en realidad pincha como una espina, como una aguja, ¿sí? En esta posición, con el paciente en decúbito dorsal y esta toma, aflojo un poco el pie, ¿sí? Y puedo con el dedo ubicar esa espina y reducir el dolor, ¿sí? En realidad lo que se forma es una fibrosis plantar, o inflamación de la fibrosis plantar en la inserción del calcáneo. Y el dolor es porque muchas veces esta fibrosis plantar lo que compromete es al nervio plantar interno, una rama. Tendón de Aquiles, vamos a volver por atrás, lo que yo les decía al principio, puedo tener una bursitis acá, ¿sí? Una preaquiliana o una bolsa que hay atrás del tendón, una retroaquiliana. Eso también puede ser doloroso a la palpación y doloroso para los movimientos del paciente, al que le duele la zapatilla de atrás, le duele todo, ¿no? Todo el roce, todo eso provoca dolor, ¿sí? O puedo tener una tendinitis directamente del tendón de Aquiles. Y para eso hacemos la maniobra de Thompson. Miren, a ver si lo traje. ¿Cuál tiene tendinitis? Pregunta examen, ¿cuál tiene tendinitis? ¿Sí? La diferencia que tenemos, ¿no? Por la inflamación, ¿tá? La ruptura del tendón de Aquiles, se siente, alguien ha comentado lo que siente cuando hay jugadores futbolistas que recuerden
Sí, bueno, sienten como que le pegan un latigazo, pero sobre todo a ver quién les pegó o quién les tiró una piedra o algo. Se sienten, a veces se escucha como un chasquido, ¿sí? Porque, bueno, es algo que sucede repentinamente, aunque a veces puede el paciente ya haber tenido algunos pequeños desgarros de las fibras del tendón, ¿no? Y todos aquellos deportes que implican detención brusca o arranque brusco, como el fútbol, el básquet, el tenis, puede producir la ruptura del tendón de Aquiles, ¿sí? Ahí tenemos otro. ¿Sí? La maniobra de Thompson. Yo creo que les trajo un videíto con el paciente en decúbito, ¿sí? Decúbito dorsal, con el pie afuera de la camilla, pero también se puede hacer con el paciente en decúbito ventral, con rodilla en flexión de 90 grados, se deja el pie flojo, y yo comprimo la masa de los gemelos, se produce el movimiento que haría el músculo gemelo y mueve el pie. Cuando yo tengo una ruptura del tendón, más allá de que voy a tener un desnivel en la zona y lo voy a ver, si es importante, se llama signo del hachazo, ahí arriba lo tienen, la depresión. Cuando yo haga esta maniobra de comprimir los gemelos, este no se va a mover. ¿Por qué? Porque hay una discontinuidad entre las estructuras, ¿sí? Si quieren ahora vemos un videito. ¿Sí? Cuando comprimo, se produce el movimiento, ¿sí? Cuando comprimo y este está lesionado, no va a generar ninguna respuesta, ningún movimiento. Este paciente va a cirugía, ¿sí? Bueno, la fascitis plantar, ya algo hablamos, ¿sí? Esto genera bastante dolor. Recuerden cómo está ubicada la fascia, es la responsable de mantener, absorber y devolver la energía que se produce cuando el pie impacta contra el suelo al caminar y correr. Si yo tengo una alteración en los puntos de apoyo, esta función no la va a poder cumplir, y esto lo que genera lo que provoca es dolor. ¿Sí? Ahí tenemos una foto con la podagra, ¿sí? Este dolor generalmente aparece y la crisis puede ser ahí, puede ser en el tobillo, puede ser en el codo, son los asientos que se ubican los dolores de este síndrome, ¿sí? Generalmente esto sucede después de comidas copiosas, después de haber comido mucho, de haber bebido mucho alcohol, de que tiene gota, ¿no? Que tiene este tipo de artritis. Porque como el ácido úrico se eleva en función del metabolismo de las purinas, o sea, están muy abundantes en comidas como carne, cerdo, achuras, ese tipo de cosas, ricas por cierto, pero bueno, cuando se come en exceso y si tenés un metabolismo alterado con mucho ácido úrico, provoca el depósito de los cristales de uratos en las articulaciones y esto provoca dolor e inflamación en la parte blanda de las articulaciones. Generalmente el inicio es súbito, es nocturno, o sea, repentino, es nocturno. Además del dolor, vemos que hay rojos, todos los signos de inflamación, eritema, rubor, ¿sí? Y es un dolor autolimitado, puede durar horas o días y luego revierte. Bueno, buscamos al tendón tibial posterior, ¿sí? Tenemos el escafoides y debajo de esa zona podemos palpar, porque generalmente no produce dolor ni nada, salvo que esté vencido, el ligamento calcáneo escafoideo inferior, que este va a ser vencido y va a ceder cuando se tenga un pieplano importante, entonces el escafoides también cae el arco interno, lleva el pie al valgo, pero de eso seguimos hablando. Una zona que es importante también evaluar es la zona del malleolo medial, ¿sí? Entonces vamos a tener entre el tendón de Aquiles y la zona retromalleolar todo el paquete vasculo nervioso, ¿sí? Y tenemos el ligamento deltoideo, que es muy fuerte, muy importante, es muy raro que se lesione, lo que más se lesiona generalmente son los ligamentos externos del tobillo, ¿sí? Y además tenemos el tendón tibial posterior, el tendón flexor largo común de los dedos, la arteria tibial posterior y el nervio tibial, el tendón flexor
del primer dedo y tenemos la safeniforme pero por delante, fuera de lo que forma el canal del tarso, túnel del tarso, que cuando esta zona del tendón del tarso, ¿sí?, comprimida, ¿sí?, o por algún motivo disminuye el espacio para el contenido que tiene que tener este canal, se provoca un síndrome doloroso que afecta al pie, ¿sí? Y lo que produce son parestesias, hormigueos, dolor, ¿sí? Y es como, ¿se acuerdan? La maniobra de Fallen, ¿se acuerdan del síndrome del túnel carpiano? Es un síndrome parecido, pero en el pie, ¿tá? Entonces, si le ponen un manguito de tomar la presión, ¿sí?, el tensiómetro lo mantengo 2 minutos y se repiten los síntomas, ¿sí?, es porque puedo hacer diagnóstico de un síndrome del túnel carpiano. Para el ligamento deltoideo voy a hacer una prueba que voy a llevar el dedo, sí, para el dedo, perdón, voy a tratar de sentar, con piernas colgando, rodilla a 90 grados de flexión, ¿sí? Voy a llevar el pie hacia afuera, se puede provocar dolor, dolor tanto interno como externo, y puede haber también desplazamiento, yo veo que hay como un bostezo, puede haber un desgarro del ligamento deltoideo. Pero además esta maniobra en sí misma provoca dolor cuando yo tengo lo que vimos anteriormente, un síndrome del túnel carpiano. Y para la zona del malleolo lateral, voy a evaluar los ligamentos peroneo tragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo tragalino posterior. Aquí tenemos la ubicación de los 3 ligamentos, ¿sí? Generalmente los esguinces de peroneo tragalino, tanto adelante como abajo, y peroneo calcáneo abajo, ¿sí? Hacia donde más generalmente tenemos que palpar y buscar los ligamentos que pueden ceder ante un movimiento de inversión. Cuando me doblo el pie, cuando estoy con un paso me doblo el pie, cuando pisamos la pelota, ¿sí?, generalmente en las caídas, ¿tá? Generalmente en inversión forzada del tobillo, lo que se produce es un esguince, puede haber una distensión con un desgarro leve, que puede ser incompleto o se puede romper completamente, ¿sí? Se puede romper uno, se puede romper dos, se pueden romper los 3, ¿sí? Depende la cantidad de fibras que se van a romper, es el tipo de desgarro, el tipo de esguince que tengo, ¿sí? Son algunas fibras nada más, un 5% grado 1, del 40 al 50% un grado 2, si es una ruptura completa, tengo un grado 3. Que obviamente acá va a haber, cuando haya el esguince, va a haber edema, puede haber un hematoma, dolor, ¿sí?, por una infección importante. Entonces tengo pruebas especiales para ver la estabilidad del tobillo. Una de las pruebas como la del cajón. ¿Vieron la del cajón anterior de rodilla? Bueno, media parecida, pero es una prueba de deslizamiento hacia adelante, se llama, y lo que evalúa el peroneo tragalino anterior. Entonces voy a tomar la tibia, con este esfuerzo hacia atrás para sostenerla la tibia, y con la otra mano desde el calcáneo traigo el pie hacia adelante, ¿sí? Si hay un deslizamiento, yo puedo tener una ruptura del ligamento peroneo tragalino anterior. Otra forma de hacerlo, la calidad de las fotos son bastante malas. Lo puedo hacer con el paciente en declínito trono, con rodilla en flexión de 90 grados, con una mano de fijación tomo la tibia y hago fuerza para estabilizar la tibia, y tomo el talón desde atrás y los dejo hacia adelante, ¿sí? Hago la misma maniobra, pero con el paciente en decúbito supino, cadera y rodilla en flexión, apoyo el talón, apoyo el talón, me ayuda un poquito a estabilizar, con esta mano hago fuerza hacia atrás y con esta mano hago fuerza hacia adelante. Pero me parece mucho más fácil para que ustedes aprendan tomando el talón, ¿sí? Es más segura este tipo de maniobra. Y la prueba de inversión forzada, ¿sí?, es para probar el peroneo tragalino anterior y el peroneo calcáneo, ¿sí? Con esta maniobra lo que hago es precisamente voy a llevar el pie hacia la inversión, ¿sí?
Y eso va a provocar dolor en la zona lateral, en la zona externa, por debajo del malleolo externo, y si además palpo, fíjense que tengo una mano de movilización y la otra mano, también aprovecha el dedo para palpar. Lo que yo puedo palpar ahí, entonces, cuando hago la maniobra, es el pequeño bostezo, que tengo una ruptura completa, un índice completo, va a aparecer. Si no, de lo contrario, provocará dolor. Otra forma de hacerlo, con el paciente de cúbito prone, rodilla flexionada, y bueno, le diría que hasta ahí. ¿Sí? Esos son pequeños trucos para encontrar los tendones cuando tengamos que palpar. ¿Sí? Si queremos ver los dorsiflexores del pie con el paciente de pie, le pedimos que levante los dedos, que vuelven muy visibles. ¿Sí? Para el tibial posterior, el paciente sentado, le pedimos que haga una inversión del pie, que se mire, le pedimos que se mire la planta del pie y de esa forma activa enseguida al tibial posterior. Para los peroneos laterales parados, le hacemos un pequeño empuje, lo empujamos un poquito hacia adentro o le pedimos que levante que despegue del lado lateral los dedos del piso y los que se activan enseguida van a ser los peroneos, pero es importante esa fuerza como que lo vas a empujar de este lado, se activan enseguida los peroneos, ¿sí? Para el tibial anterior, de pie le pedimos que levante el pie, ¿sí? Hacia interior, ¿sí? Para los tensores de los dedos le pedimos que extienda la testa. La parte neurológica que dijimos que le íbamos a ver cuando veamos neuro. Así que bueno, por ahí le subo la parte de la clase, sobre todo aquellos que no tienen en el OpenFil o en el otro libro, para que la puedan consultar. Bueno, chicos, seguimos con la clase después de vacaciones. ¿Vamos? Muy bien, para los parciales. Bueno, Aprovecho, paso chivo. La fecha del parcial es de aparato locomotor, entra toda la unidad 5, ¿sí? Todo. Es la primera semana después de las vacaciones. ¿Sí? ¿Vamos? bueno. No, la semana ustedes rinden con su JTP. ¿Sí? ¿Está? Todo práctico. Y ellas les piden que presentan. Lo van a pasar en grupo o en pareja, en grupo seguramente. ¿Estamos? Bueno, hasta luego. Bueno,